Buen día, profesores. Espero se encuentren bien, tomando en cuenta todas las medidas necesarias de bioseguridad para cuidar de su salud y la de sus familiares. Este espacio de aprendizaje corresponde al área de matemáticas para el nivel de licenciatura para el programa de formación continua que imparte la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, sede Danlí. Les saluda la profesora Mayra Betancourt y en este video estudiaremos la unidad 4 del libro de texto para quinto grado. La unidad 4, que es área, y es la primera parte de 2 unidades que vamos a estar viendo en este grado, con las expectativas de logro, construir fórmulas para calcular el perímetro y el área de cuadriláteros, específicamente cuadrados, rectángulos, rombos, romboides y trapecios, y resolver problemas de la vida real utilizando los conceptos de perímetro y área. Como les dije, son 2 unidades. En este momento vamos a estudiar la primera parte y después vamos a estudiar pues lo que es la continuación de esta unidad, y ya en sexto grado miraremos más a profundidad lo que es esta unidad. Tenemos 19 horas distribuidas de la siguiente manera, comparando superficies, que es como nosotros introducimos el término de área, luego calcular área y de cuadrados y rectángulos. Luego conozcamos las unidades del área, que vamos a estudiar las unidades que más se utilizan en el territorio hondureño para diferentes actividades que se hacen a diario. Y tenemos algunas horas para practicar. Esto me pareció muy importante recalcarlo y son las 4 etapas de la comparación del área. Cómo nosotros vamos a introducir este tema a nuestros niños. Recuerden que a nosotros se nos hace fácil decir área, pero cuando ellos empiezan a ver este tema, lo sienten pesado, y esto porque tal vez no lo introducimos de la manera correcta. La primera etapa es la comparación directa, es decir, comparar el área de la cara de un objeto sobreponiéndola con la cara de otro objeto. Un objeto que el niño ya conoce con otro que nosotros le vamos a dar para que observe las similitudes y diferencias entre ambos objetos. La comparación indirecta, que es darle un tercer objeto. La comparación con las unidades arbitrarias, que ya es cuando nosotros estamos hablando de tarjetas, de cantidades, de unidades. Y la comparación con las unidades oficiales, que es con metros, centímetros, decímetros y todas las unidades que vamos a estudiar en esta unidad. El primer objetivo es conocer el término área. Y creo que esto es uno de los objetivos más importantes de toda esta unidad, porque es el principio de algo que ellos van a estar viendo a lo largo de su carrera estudiantil, incluso en la universidad. Vamos a comparar áreas, como les decía, con 2 objetos que ellos conocen, que ellos se familiarizan. Ejemplo. Tenemos, por ejemplo, que creo que se puede comparar sobreponiendo, recortémoslos. Tenemos tarjetas, tenemos formas que tenemos en el aula y los niños pueden manipular y colocar una encima de otra para comparar estos objetos. Y hay un sinfín de ejercicios que podemos enseñar para que el niño pueda colocar un objeto sobre el otro y poder comparar su área. Recuerden, área es de objetos planos. No podemos darle algo tridimensional porque estaríamos hablando de volumen. Se puede comparar área de diferentes maneras, sobreponiendo, como les decía, usando algún objeto como intermediario o utilizando un objeto como una unidad de medida. Puede ser una carta, puede ser un cuadrado que usted le den, etc. Este ejemplo que el libro da es muy interesante y tiene 2 aspectos importantes. Primero, el perímetro, que es algo que ya conocen y que es la suma de todos los lados de una figura plana. En la figura A tenemos que el perímetro sería 10 más 10 más 2 más 2, que sería 24. Y en este caso tenemos 6 más 6, 12 más 8, 20. Aparentemente, este rectángulo sería más grande que este otro rectángulo. ¿Por qué? Porque el perímetro de uno es mayor que el otro, pero si calculamos las áreas, en este caso podemos observar que no es así. Entonces tenemos que hacer que el niño piense y que el niño no se deje llevar
por una imagen. En matemáticas no podemos decir, parece cuadrado, parece rectángulo. No, debemos comprobar que efectivamente es un cuadrado o comprobar que efectivamente es un rectángulo. No dejarnos llevar porque parece un ángulo recto, lo voy a tomar así. No, en matemáticas hay símbolos, hay números específicos para cada situación que nos dan una pauta de qué estamos hablando y de qué figura estamos estudiando. Entonces no es dejarse llevar por lo que el niño puede observar o como nosotros como docentes podemos observar. A veces decimos, es un cuadrado, pero cuando ya lo medimos observamos que por milésimas no es un cuadrado, sino que es un rectángulo. Entonces hay que tener cuidado con esos aspectos. Por ejemplo, en estos dos ejercicios, y me gustó esta nota que es en la parte de abajo siempre de la guía del docente, traen muy buenos consejos y muy buenos tips para que nosotros como docentes podamos enseñarle a los niños. Observamos esta figura y si nosotros la tomamos con a esta le hace falta justo esta parte de aquí. Pero si nosotros sumamos este perímetro y sumamos el perímetro de esta figura, notamos que el perímetro sigue siendo el mismo, aun cuando le falta una parte. Ahora, el perímetro sigue siendo el mismo, pero el área ya no. ¿Por qué? Porque ya no tiene esta parte y al restarle esta parte, entonces esta área disminuye al área que teníamos al inicio. Empezamos a ver lo que son las unidades y en este caso el centímetro cuadrado, que es una unidad de área. ¿Por qué empezamos con el centímetro cuadrado? Porque el niño desde primer grado tiene una regla y en esa regla están los centímetros que él utiliza normalmente para hacer líneas, para hacer rectas. Entonces, por eso empezamos con centímetro cuadrado. Ojo, el centímetro no es la medida oficial, pero sí empezamos con esta porque es con la que el niño más se familiariza o con la que está familiarizado. El centímetro cuadrado es un cuadrado que tiene 1 centímetro por lado. ¿Por qué se llama cuadrado? Por lo mismo, porque tiene 1 centímetro hacia o en un extremo y 1 centímetro en la parte de arriba. Entonces, al multiplicarlos o al ver que tenemos doble centímetro, entonces tenemos centímetro cuadrado. Recuerden que ya vimos potencia, que fue la primera unidad de este grado. Entonces, el niño ya conoce que esto de aquí significa que se multiplica 2 veces la base. El terreno de Diego, y es uno de los ejemplos. Tenemos que el terreno de Diego está formado por cuadritos de centímetros cuadrados. Y el terreno de Hortensia también. Igual tenemos que el terreno de Hortensia está formado por varios cuadritos de 1 centímetro cuadrado. El niño puede empezar haciendo o dibujando varios cuadritos de esta misma medida y contarlos. Y al ver que al final le quedan los cuadritos, si cuenta hacia la derecha y cuenta hacia abajo, los cuadritos que tiene, notará que al sumarlos lo mismo le da que al multiplicar la base por la altura, igual que Hortensia. Entonces, de esta manera, el niño ya se va familiarizando con las fórmulas. Ojo, usted no le ha enseñado al niño la fórmula, pero él ya empieza a mirar que se puede lograr de esta manera. En matemáticas, algo muy bonito y en geometría mucho más, es que el niño tiene 1000 formas de hacer un ejercicio y tiene la respuesta correcta. Entonces, no corte al niño, no le corte el pensamiento al niño. Si el niño utiliza un procedimiento que usted no lo explicó en el aula, pero el resultado está correcto y dicho procedimiento tiene una secuencia lógica, felicítelo y usted note esta inteligencia que tiene el niño. Si no hay docentes que dicen, yo no le enseñé así, usted tiene que hacerlo como yo lo enseñé. No le cortemos al estudiante el poder ser alguien brillante en matemáticas. Dejemos que él deje volar sus pensamientos, que él pueda utilizar los procedimientos que él crea que son correctos. Incluso hay unos que no van a estar correctos y no debemos decirles, y siempre lo he repetido en las clases simuladas, no debemos decirles está malo de un solo, sino bueno, mire, usted cometió este error y hacerlo ver el error, pero de una manera que no hagamos sentir mal al estudiante. Sí que debe cambiar el procedimiento porque tampoco usted le va a decir que está correcto y estando incorrecto.
Pero como les decía, hay muchas formas para llegar a una respuesta correcta. Y el libro hace varias figuras a modo de que el niño empiece a contar los cuadritos y de esta forma encuentre el área de cada una de las figuras. Por ejemplo, en este caso E. ¿Qué podría hacer el niño? Bueno, este espacio de aquí, colocarlo en este de arriba y notar que tiene un cuadrado relleno completamente. Igual con F, esto, pasarlo para aquí y notar también que tiene un cuadrito completo, relleno. Y así varias cosas que el niño puede notar. Por ejemplo, en esta de aquí me llamó la atención porque si se fijan hay un espacio que está sin colorear y todavía no le hemos enseñado al niño a restar este espacio sin colorear, que son figuras que después vamos a ver más adelante, creo que en la unidad 2 de área. Pero como tenemos estos 4 espacios aquí que son exactamente la mitad de un cuadrado, podemos ubicar este en esta parte y este en esta parte. De esta forma rellenamos y esta otra parte la sobrepongo en este y también lo rellenamos. Contamos los completos que son 4 más este que ya rellenamos son 5 y esto que me queda que son 6. Y ojo, el niño solo está contando cuadrados, no tiene fórmulas, no tiene nada que nosotros le hemos brindado aparte de su creatividad para resolver un ejercicio. Luego ya viene lo que es la introducción a lo que es la fórmula, que como les decía, el niño, estoy más que segura que más de un niño ya va a poder hacer esto sin necesidad de llamarlo fórmula, pero nosotros lo vamos a llamar fórmula. Y vean lo importante que es de dejar claro el paso anterior para poder ubicar lo que es la fórmula. No empezar el tema de áreas mostrándole la fórmula al niño de un solo, porque esto es lo que hace que al final él olvide la fórmula y no pueda resolver ningún ejercicio, mientras que si él entendió por qué, de dónde sale esta fórmula, entonces él no se le va a olvidar. Ahora, si el niño me dice, profe, pero yo quiero contar los cuadritos mejor, no, porque hay figuras que son muy grandes, entonces no va a poder contar los cuadritos. Para eso es la fórmula, para esas figuras que son demasiado grandes y no tengamos el tiempo para estar contando cuadrito por cuadrito. Y hay varios ejercicios que el niño puede hacer, igual en el rectángulo, hay varios ejercicios, luego le tomamos ejemplos de la vida real, que el niño pueda utilizar su regla y empiece a medir la puerta, que empiece a medir la libreta, que empiece a medir el pupitre donde está sentado, etc. La geometría es tan bonita que la tenemos alrededor. Luego, cuando se juntan dos áreas, el total se puede encontrar con la adición. Cuando se quita una parte del área, el sobrante se puede encontrar con la sustracción. Y es lo que les decía de la figura que no tenía la parte del centro. Todavía no le habíamos explicado al niño que esto se puede calcular restando esta área, pero el niño igual la puede resolver. Ejemplo, me gustó porque el niño puede calcular este rectángulo de 9 por 7 y luego a 9 por 7 le puede restar este rectángulo de aquí. ¿Y cuánto mide este rectángulo? 5 y esto tendría que medir, si este de aquí mide 4 y este 2 serían 6 y todo mide 9. Entonces quiere decir que este mide 3. 5 por 3, 15. Entonces a 9 por 7, ¿cuánto es 9 por 7? 63 y a 63 le vamos a quitar 15 que es 48. Le recordamos que son centímetros cuadrados porque es área. E igual, esta es una forma de cómo yo lo puedo resolver. ¿Cómo lo resuelvo yo? Pero el niño lo puede resolver de otra forma y si el resultado le da 48 centímetros cuadrados y vuelvo y repito y el procedimiento tiene una secuencia lógica, está correcto. Tenemos varios ejemplos donde el niño puede utilizar su creatividad. Igual, de estos ejemplos vienen en la prueba, así que estúdienlos, practíquenlos, son casos sencillos, pero que a veces nosotros nos complicamos un poco queriendo hacer un procedimiento largo y recordemos que son ejercicios para niños de 5º grado, no tienen por qué tener un procedimiento largo y difícil, sino a veces nosotros como docentes nos vamos por el camino largo y tiene caminos súper sencillos. Fijémonos en por ejemplo, que este cuadradito de aquí lo podemos trasladar aquí y ya nos queda un rectángulo y de esa manera entonces podemos ubicarlo. Luego se pueden construir varios rectángulos con el mismo perímetro y con diferente área.
Esto es muy importante. El niño debe conocer que si tienen el mismo perímetro, no significa que tienen igual área. Pueden tener diferente área. Y les voy a dar algunos ejemplos. Ejemplo, vamos a dibujar un rectángulo que tenga, vamos a decir, a 10 centímetros y 2 centímetros. ¿Cuánto sería el perímetro de este rectángulo? 10 más 2, 12, ¿verdad? Y luego, más 12, que serían 24 centímetros. Acuérdense que estamos hablando de perímetros, son centímetros lineales. Y si tenemos otro rectángulo de 6 centímetros, y solo eso, así, 6 centímetros. ¿Es un rectángulo? Sí, claro que es un rectángulo, con la característica que también es un cuadrado. Recuerden que un rectángulo es una figura plana que tiene sus 4 ángulos rectos y en este caso tiene sus 4 ángulos rectos, así que sigue siendo un rectángulo. ¿Cuánto dijimos que es el perímetro de este? 24 centímetros y de este 24 centímetros. ¿Cuánto sería el área de esta figura plana, de este rectángulo? 10 por 2, 20 centímetros cuadrados. Y en este caso, ¿cuánto sería el área? 6 por 6, 36 centímetros cuadrados. Y esa es una de las características, que la figura que tiene mayor área es aquella que es un cuadrado. Ya lo voy a explicar un poquito más adelante. Entonces nos fijamos, tienen igual perímetro pero diferente área. Tenemos que, si nos dan el total del área, podemos encontrar cualquiera de los dos, el largo o el ancho. Y esta sería la fórmula, es decir, por ejemplo, en este cuadrado tenemos que el área es 36 centímetros cuadrados y nos dicen que es un cuadrado. Entonces lo que vamos a hacer para encontrar el lado es 36 entre 36 entre 6 y eso nos da 6, que sería el lado, porque nos tienen que dar dos datos, nos dan el área y nos dan uno de los lados, ya sea base o ya sea altura. En este caso, por ejemplo, decíamos que el área es 10 por 2, 20 y nos dicen, digamos que nos dan este dato de 10 centímetros, decimos 20 entre 10 nos da 2, o nos dan este dato 20 entre 2 nos da 10. Cualquiera de los dos datos que falte los podemos encontrar. Se pueden construir varios rectángulos con la misma área y con diferente perímetro, que es el otro caso. Este era igual perímetro, diferente área. También se puede igual área, pero diferente perímetro. Luego nos vemos a la necesidad de utilizar otras unidades de área, porque tenemos objetos más grandes que no podemos medir con centímetros, y es ahí donde introducimos al niño en el tema de metro cuadrado, que este es la unidad oficial, el metro cuadrado. ¿Por qué? Porque ya hay unidades que son demasiado grandes, objetos que son demasiado grandes y no podemos estar midiendo. Imagínense estar midiendo en centímetros y tenemos que en uno de las columnas del metro cuadrado hay 100 centímetros, entonces no podemos estar contando 100 centímetros por 100 centímetros, y entonces introducimos al niño a lo que es el metro cuadrado y explicamos con una figura que hay 10.000 centímetros cuadrados en un metro cuadrado. Igual el milímetro, que es una unidad mucho más pequeña, que es para medir cosas más pequeñas que el centímetro, y le introducimos lo que es el milímetro. Ahí damos las conversiones partiendo de unidades o de figuras, para que el niño pueda introducirse o pueda conocer estas unidades. Luego le damos ejemplos que tengan 2 unidades, a modo de que él tenga que convertir una de ellas y así poder trabajar. No puede trabajar con una unidad y otra, sino tiene que convertir una de las dos a la otra unidad. Ambas unidades tienen que estar en la misma sintonía. Tenemos que también está la vara cuadrada, que es una unidad que se utiliza bastante en Honduras. Tenemos la manzana. Y esto es muy importante. Vean cómo en matemáticas hay una secuencia de temas increíble.
Esto que observan aquí es el famoso teorema de Pitágoras, una de las figuras mucho más importantes de toda geometría y de todo el área de matemáticas. Y en este caso la introducen como área, viendo cómo resolver este problema. Y quiero que lo estudien, lo lean, porque este tema es uno de los temas que viene después y que es muy bonito, que dice que el área de la hipotenusa, del cuadrado inscrito sobre la hipotenusa, es igual a las áreas inscritas sobre los catetos. Ese es el teorema de Pitágoras, pero en este caso no mencionan ni teorema de Pitágoras, no mencionan catetos, no mencionan hipotenusa, y aún así se encuentra exactamente el lado que estamos buscando. Este es el el triángulo rectángulo perfecto con 3, 4 y 5 de medidas de cada uno de los lados del triángulo. Bueno, esta es la unidad número 4 para esta clase de matemáticas. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, ya saben, pueden compartir en el foro, me pueden escribir a mi número privado. Sigamos estudiando desde casa.